el carácter del cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya vimos cómo es que debe de ser un cristiano, la actitud, el comportamiento, el carácter que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener. Bendito sea el nombre del Señor. Todo es conforme al carácter de Cristo. Amén. Vemos que el cristiano debe de ser misericordioso, amoroso, gloria a Dios, no contencioso, una persona pacífica, manso, humilde y de igual manera perdonador. ¿Sí? Esto y más lo era nuestro Señor Jesús mientras estuvo aquí en esta tierra, lo cual también lo sigue siendo estando allá en el cielo a la diestra del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Por ello el tema de hoy, el cristiano y el deber de perdonar. El perdonar, bendito sea el nombre del Señor, tanto como el pedir perdón, no es una opción. No es algo que un cristiano dice, bueno, con él sí, con esta persona no. Bueno, me están poniendo entre la espada y la pared, pues ni modo, me están forzando a perdonar. No, hermano, es un deber que a todos nos ha, ¿verdad?, estipulado Dios conforme a Él es. Como Cristo, conforme Él es. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el cristiano y el deber de perdonar. Si usted y yo hemos recibido primeramente el perdón de Dios, bendito sea el nombre del Señor, eso automáticamente ya nos está haciendo responsables, escucha, automáticamente, de administrarlo también, ese perdón recibido, ¿verdad? Por medio de ese don, por medio de esa gracia, el perdón de mis pecados, el perdón de como era antes, ahora no había nadie que me pudiera perdonar, solamente Dios, aquel que perdona, ¿verdad?, pecados a través y por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, a su nombre. Eso mismo hay que administrarlo también a otros. Recuerden que somos, ¿verdad?, un canal de bendición, somos vasos usados por Dios, en donde a través de nosotros, ¿verdad?, allá arriba del cielo, bendito sea el nombre del Señor, se manifiesta todo el carácter de Cristo por medio del Espíritu Santo a través de nosotros para con los demás, ¿verdad? Si el Señor es amoroso, si Dios es amor, ese amor que viene de arriba a través de nosotros, debemos darlo a los demás. Esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros viene y somos canal para impartirlo a los demás. El ser manso, el ser humilde, ¿verdad?, viene de arriba. Todo eso nos lo da el Señor por medio del Espíritu Santo y lo damos a los demás. Asimismo, el perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el tema del día de hoy. Y me llama la atención cómo, ¿verdad?, vemos Mateo capítulo 18 del 23 al 35, como unos versículos antes, si usted lo lee ahí en su Biblia, dice por su tema, cómo se debe perdonar al hermano. ¿Sí? No está diciendo cómo se debe perdonar al impío, cómo se debe, no. Está hablando primero al hermano, a tu hermano en Cristo, a tu hermano en la fe. No dejando fuera también a todo aquel que es impío. ¿Por qué? Porque si nosotros siendo impíos conocimos al Señor y Él nos perdonó, ¿por qué no perdonar tanto, ¿verdad?, al impío también como a mi hermano? Tanto a mi hermano también como al impío, bendito sea el Señor. Porque hay gente que no conoce al Señor, que tiene, ¿verdad?, si en algo nos ofendió, hay personas que reconocen, aún siendo impías, vienen y piden perdón. Muchas de las veces hemos dicho, lo hemos visto, que hasta el impío, ¿verdad?, nos pone el ejemplo a nosotros como hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que se suscita, ¿verdad?, esta parte, unas preguntas que ocurren en el último año del Señor, ¿verdad? Después, cuando ya emprende su ministerio, ¿verdad?, después de haber ayunado, después de la tentación, ahora sí que viene el bautismo, ¿verdad?,
que es bautizado por Juan, ya emprende ahora sí el camino de su ministerio, el primer año, ¿verdad?, de iniciación, el segundo de popularidad, el auge, estaba siendo más conocido el maestro, y el tercero de oposición, los fariseos, los escribas, los judíos de la ley. Entonces el Señor venía, ¿verdad?, bajando ya desde Capernaum hasta Jerusalén. Y en ese transcurso, hermano, se suscitan muchas cosas. Entre ellos, la mayoría de las parábolas que el maestro dijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora está con sus discípulos. Y recuerde que cuando Jesús estaba con sus discípulos, no estamos hablando solamente de los apóstoles, había más seguidores del Señor Jesús. ¿Sí? Pero alrededor de ellos también estaba la multitud que iba, que los veía, que los quería mirar, que este Jesús a ver qué más hace, ¿verdad? Tanto gente que le creyó, que le cree, bueno, en aquel entonces, que le cree a Jesús, como aquel que todavía no le creía a Jesús. Dentro de esa multitud también se encontraban, ¿verdad?, los fariseos, los escribas, los judíos legalistas, ¿verdad?, de la ley de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Gloria. Entonces está Pedro hablando con Jesús. Y Jesús empieza a hablar, ¿verdad?, cómo es que se debe perdonar al hermano. Empieza a decir, ¿verdad?, cómo. Pero ya antes de terminar, Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Obviamente no estamos hablando, ¿verdad?, de un hermano carnal. Hermanos en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta 7, dice Pedro. Pero Jesús le dice: no te digo que hasta 7, sino aún, ¿cuántas? 70 veces 7. Según el judaísmo en aquel entonces, disculparse 3 veces era suficiente. Y si te querían dar el pilón, ¿verdad?, de darte un cuarto perdón, bendito sea el nombre del Señor, bueno, era más que suficiente para mostrar un espíritu perdonador. Bendito sea el nombre del Señor. Si me acompaña, vamos a Job, capítulo 33. Recuerden, vamos a hablar sobre el perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Job, capítulo 33. Y después de ahí nos vamos a pasar al libro de Amós, rápidamente. Dice capítulo 33, versículo 29 y 30, en el nombre de Jesús: he aquí, todas estas cosas hace Dios, es decir, todo lo anterior, si usted lo lee, todo lo bueno, e incluso todo, cualquier cosa que para nosotros consideremos que esté mal, lo cual no, ¿verdad? Todos son propósitos de Dios, todo lo hace Dios. Dice: he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarnos con la luz de los vivientes. Ahora vamos a Amós, sobre Dios. ¿Me acompañan, por favor? Amós capítulo 1, versículo 3. En el nombre de Jesús dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Amós capítulo 2, versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, ¿verdad? Hablando de juicio contra el Señor. Y para terminar, voy a ir a Génesis capítulo 4, versículo 24. El nombre de Jesús dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Nosotros sabemos, ¿verdad? Lamec era el padre de Noé y es mencionado dentro de la genealogía del Mesías, ¿verdad? En Lucas capítulo 3, específicamente el versículo 36. En aquel entonces, en el Nuevo Testamento, ustedes saben que se suscitó demasiado lo que fue el judaísmo, ¿verdad? Habiendo tantas sectas, tantos líderes religiosos que según ellos, ¿verdad?, así como los escribas super estudiosos de la ley,
¿verdad? Se comían los libros, los estudios, y entre las enseñanzas quizás, ¿verdad? Los discípulos habían estudiado o recibían esas enseñanzas, bendito sea el nombre del Señor. Y hasta Pedro quizás se quiso ir lo doble y hasta un pilón más, 7 veces, bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos que 7, ¿verdad? Representa el número, ¿verdad? La plenitud, ¿verdad? La perfección, la plenitud, bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús dice, no te digo que hasta 7, sino 70 veces 7. Los verdaderos discípulos de Jesús y ahora nosotros, los verdaderos hijos de Dios, debemos perdonar sin llevar la cuenta. ¿Sí? 70 veces 7, es decir, no cuentes, vas a perder la cuenta. Si lo llevas mentalmente se te va a olvidar. No tengas límites para perdonar. ¿Por qué? Porque Dios no se limitó a darnos un cuarto del perdón, medio perdón. Fallamos, ¿cuántas veces, hermano Neto, le fallamos a Dios? Muchas veces. ¿Y el Señor se ha limitado? No, simplemente ha sido paciente y misericordioso. ¿Sí? Pero así como cada ejemplo que está en la Biblia también, o a cada nación, Dios también tiene, ¿verdad?, su límite. Hey, ya estoy tratando tantas veces contigo y no estás entendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Y aquí es donde ahora se menciona, ¿verdad?, la parábola de los 2 deudores. Todo partiendo por la pregunta de Pedro. Entonces, Jesús siempre, hermano, se valió de parábolas. Alguien que quiera participar y decirme qué es para usted el significado de parábola. ¿Qué es una parábola? Hermano Esteban y luego hermana Catalina. De acuerdo a la Biblia, suele ser como lo vemos el viernes, hablando de parábola. Parábola es una especie de lenguaje. Se daba con el fin de enfatizar, tomar de algo para poder hacer una enseñanza. Entonces, hablando de las cosas de Dios, Jesús tomaba de lo terrenal para poder ilustrar todo lo espiritual. Eso es la Amén. Ya lo digo. Amén. Una parábola, una ilustración, ¿verdad?, terrenal de lo celestial. Una historia terrenal con un significado celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Y en aquellos días, hermano, ¿verdad?, era muy común la enseñanza por medio de parábolas entre los judíos. Era muy común. Y el Señor Jesús, hermano, también se valió de parábolas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero había un propósito detrás de todo ello. Si usted va a Mateo capítulo 13, del 10 al 17, ¿por qué les hablaba tanto a la multitud como a sus discípulos por parábolas? ¿Por qué no simplemente el Señor era directo y explicaba las cosas celestiales directamente? ¿Por qué se valía por parábolas? Bueno, según Mateo 13, 10 al 17, dice que los discípulos, ¿verdad?, Jesús tomando a sus discípulos, se apartó con ellos a un lado de la multitud. Y sus discípulos le preguntan: Maestro, ¿por qué les hablas a los demás en parábolas? Escuche bien a lo que Jesús responde: porque a ustedes, mis discípulos, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Ok, entonces estás haciendo, maestro, una acepción, estás haciendo un favoritismo. ¿Por qué a nosotros sí y a ellos no? Es que tú tienes algo que hacer con nosotros, entonces sea el Señor. No es así, hermano. Según estos versículos dice: porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, a uno que tiene se le quitará. Sus discípulos, escuche bien, y todo aquel que le creyó al Mesías. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente, tú eres el Maestro, tú eres el que había de venir. Nosotros aceptamos toda tu verdad, aceptamos tus enseñanzas, aceptamos todo lo que el Padre, todo lo que Dios hable a través de ti.
Bendito sea el nombre del Señor. Sus discípulos habían aceptado el mensaje y se les había dado el don del discernimiento espiritual, por lo que las cosas del Espíritu les eran aclaradas. Por haber recibido la verdad de Jesús, se les dio aún más verdades. Aleluya. Pero todos aquellos que habían rechazado su mensaje continuamente eran dejados en su ceguera espiritual para preguntarse sobre su significado cuando les hablaran por parábolas. Ejemplo del día de hoy: cuando usted y yo éramos pecadores, éramos impíos, que no conocíamos al Señor, alguien nos hablaba de las Escrituras. Nosotros leíamos las Escrituras, pero no entendíamos realmente lo que estábamos leyendo. Sí entendí, ¿verdad? Que David, así, del pueblo ya en el Nuevo Testamento, que el Señor enseña, ¿verdad? Así, acá, sí, lo entiendo. No lo entiendes. ¿Por qué? Porque estas cosas se entienden espiritualmente. Estas te las revela el Espíritu Santo conforme tú vas leyendo la palabra. ¿Sí? Aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo les va a entender? ¿Cómo se les va a ser revelado lo espiritual? Lo mismo se estaba suscitando allá en el Nuevo Testamento. Ustedes que me han aceptado a mí, Jesús, su Maestro, a ustedes les he revelado todos los misterios del cielo. Pero aquellos a quienes yo ya fui y sigo yendo y me están escuchando tantas veces, me están rechazando continuamente. Por eso les hablo por parábolas. Y porque yo les hablo por parábolas, ustedes, mis discípulos, entienden. Porque el Espíritu les está revelando, les está iluminando en ese momento. Pero a ellos que no quieren, que han cerrado su corazón, no. Intentan descifrar, intentan saber el significado, pero van bajo su propio, ¿verdad?, pensamiento. Ha de ser esto. Quiere significar esto. No es porque el Señor Jesús no se lo haya querido decir directo. Él lo había hecho. Pero si ya se lo había dicho desde antes y no lo aceptaban a Él, ¿cómo iban a aceptar todas las cosas entonces que iban a salir de la boca del Maestro? Si antes no le aceptaban a Él. Y muchos se quedaron sin aceptarlo. Por eso el Señor hablaba por parábolas. No es que el Señor haya hecho solución. Ustedes sí, ellos no. Es por la dureza de su corazón, de no querer reconocer que el Mesías ya había llegado, ¿verdad? Y aceptar lo que el Mesías, las verdades que decía. Por eso, aquellos fariseos, aquellos legalistas judíos, lo poco que sabían, era por esas parábolas, les va a ser quitado. ¿Por qué? Por su incredulidad. Pero aquel que ha aceptado la verdad del Señor, todavía mucho más en abundancia, las verdades de verdad van a tener. A su nombre. Gloria a Dios. Era necesario, hermano, ver la introducción para que usted supiera bien que es una parábola y por qué el Maestro hablaba en parábolas, aún con sus discípulos, a todas las multitudes que estaban ahí, ¿verdad? Ahora el Señor se valió de una parábola para poder explicar tanto a sus discípulos como a toda la multitud, ¿verdad?, que estaba ahí. Entonces iban a escuchar ahora sobre el perdón. A su nombre. Bueno, una vez ya habiéndonos introducido, bendito sea el nombre del Señor, el Señor también nos va a enseñar y nos sigue enseñando, ¿verdad?, cómo debemos estar dispuestos a perdonar hasta aún más 70 veces 7. Dice el punto número 1: el reino de los cielos dispensa misericordia al pecador arrepentido, es decir, que Dios la da, proviene de Él a todo aquel pecador arrepentido, genuinamente, bendito sea el nombre del Señor. Dice el inciso A: en el reino de los cielos, los siervos tendremos que rendir cuenta a nuestro Señor, bendito sea el nombre de Dios. Mateo capítulo 18, del 23 al 25. Si mi hermano Marco puede darle lectura, por favor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, entonces cada uno le debía 10,000 talentos. A este no pudo pagar, por lo cual se tomó a venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Gracias, hermano.
Dice el versículo 23, el reino de los cielos. El reino de los cielos es sinónimo también cuando usted lee en la palabra el reino de Dios. ¿Sí? Se refieren a lo mismo. ¿Pero qué quiere decir bien el reino de Dios o el reino de los cielos? Bueno, el reino de Dios es el reinado de un Dios eterno y soberano, primeramente sobre todo el universo. Y sabemos que Dios es el rey de todo y reina sobre todo y todos. Pero más concretamente, bendito sea el nombre del Señor, aquí, en esta existencia, ¿verdad? En esta tierra, es un reinado espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. Todo aquel que ha reconocido y aceptado a Jesús como Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas, bendito sea el nombre de Dios, y se rinde alegremente al reinado de Dios en nuestros corazones, forman parte del reino de Dios. Pero los que se niegan a someterse a Él no son parte del reino de Dios. Si vamos al Salmo, gloria a Dios, 103, versículo 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Daniel 4:3, ¿verdad? La locura de Nabucodonosor. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Es decir, un reino eterno, un reino para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Y Romanos 13:1 dice, gloria a Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que la hay por Dios han sido establecidas. Oye, hermano, si nos sujetamos a las autoridades aquí, a las leyes terrenales que son puestas por Dios, ahora imagínense las leyes, ¿verdad?, y la autoridad que Dios tiene ahora en este reino, en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted y yo le aceptamos al Señor, ¿verdad?, y venimos a formar parte de este reino, Cristo, ¿verdad?, nuestro Rey, nosotros somos sus súbditos. Lo que pide un rey, ¿verdad?, y lo que mande a sus súbditos a hacer, el súbdito tiene que estar sometido a su rey y cumplir la demanda y la petición que el rey está requiriendo de cada uno de sus súbditos. En este caso, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús nos manda a predicar, nos manda a ser discípulos a todas las naciones, nos manda a amar a nuestro prójimo, nos manda a amar incluso aún a nuestro enemigo, nos manda, ¿verdad?, a llamar a hacer el bien mientras estemos aquí en esta tierra. Y Él, siendo nuestro Rey, y nosotros, ¿verdad?, sus súbditos, debemos corresponder a este mandato que nuestro Rey, nuestro Señor Jesús, nos está mandando a realizar. Todo aquel, hermano, que cierra sus oídos al mandato de Dios, al mandato de su Señor Jesús, ¿verdad?, no es digno del reino de los cielos y automáticamente se destaca como un rebelde por ir en contra del mandato del Rey. ¿Sí? Es necesario explicar esto para ver cómo se va a suscitar ahora esta parábola. Dice, gloria a Dios, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Rey, esta parábola representa el trato del Señor con nosotros y el trato de nosotros, ¿verdad?, para con nuestros hermanos, primeramente, y después para con nuestros prójimos, todos aquellos con una necesidad del Señor. El Rey, ¿verdad?, representa a Cristo y sus siervos venimos representando nosotros, pero miren, no siervos a manera de esclavos, ¿sí?, hay una distinción, sino como funcionarios de su reino, como una parte importante, fundamental y elemental del reino de Cristo. Repito, no es un rey
mandando a sus esclavos. No, no somos esclavos. Somos ahora sus súbditos, somos ahora funcionarios de su reino. Y un funcionario es una persona que desempeña profesionalmente un empleo o una administración pública. Un presidente, un asesor, un secretario, un administrador, un contador, bendito sea el nombre del Señor. Así es como está hablando esta parábola. Usted y yo somos siervos, ¿verdad? Funcionarios de nuestro Señor Jesús. Y en esta parábola está diciendo que los siervos ahora van a dar cuenta al rey. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el 24: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un siervo que le debía 10,000 talentos. Comenzando a hacer cuentas, ¿verdad? Su deber como siervos o altos funcionarios del rey era recibir los atributos reales de los demás dominios reales y entregar estas elevadas sumas de dinero al rey a su debido tiempo, porque el rey ya venía a pedir cuentas. Bendito sea el nombre del Señor. Y los siervos ahora eran citados uno por uno a comparecer delante del rey. A ver, yo vengo, yo soy el rey. Esteban, ya es tiempo de rendir cuentas. Ya pasó un año y tú como funcionario, ¿verdad? Agarrando los tributos o los impuestos o de todo lo que se haya recaudado, ¿verdad? En cada uno de mis dominios reales, donde yo no estoy, ¿verdad? Yo estoy en una sede, yo me puedo pasear, pero no estoy ahí donde ustedes yo los puse a cargo. Yo vengo por esta sección y te tomo a ti para que ahora me des cuenta de cuánto, cómo vamos, cuánto llevamos. Pero al hacer cuentas a este siervo, por ejemplo, Esteban, le faltaron 10,000 talentos. Santo. No pagaron las cuentas. Algo pasó. No se dice si fue un robo, si debajo del árbol, ¿verdad? No dice, simplemente dice que le faltaron 10,000 talentos. Bendito sea el nombre del Señor. Y como dato informativo, un talento era la unidad monetaria más alta de Judea en el primer siglo. Un talento valía mucho. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México tenemos monedas. Un peso, está la de 2, está la de 5, está la de 10, está la de 20, vienen los billetes. Bueno, México, ¿verdad? Su sistema monetario tiene desde el más bajo un peso. ¿Sí? Pero aquí no era por el valor de la moneda. El valor era cuánto pesaba. ¿En balanza? ¿Sí? Ah, mira, un denario pesa tanto. 2 gramitos. Ah, pero si fuera, ¿verdad? Una libra de plata, ay, pesa 5. No, pues que es un poquito más que el denario, sí, pero la plata es plata y la plata era muy bien recibida. 2 kilos de plata. Ahora imagínense si hubiera sido de oro. Bueno, en el Antiguo Testamento se empezaba por un gera, ¿verdad? 0.57 gramos de plata, un ciclo, 11 gramos de plata, una libra de plata, 570 gramos de plata, y un talento eran 34 kilogramos de plata. No, pues era algo bien, bendito sea el nombre del Señor. Pero en el Nuevo Testamento, este sistema monetario empezó a ver más, ¿verdad? Vemos en los dominios, como Grecia, como Roma empezó a traer, ¿verdad? También su sistema monetario. Empezaba por el peso más bajo, una blanca. ¿Y se acuerdan, verdad, de lo que contó el maestro? ¿Verdad? Una viuda que dio todo lo que tenía. ¿Qué era todo lo que tenía? Una blanca. Una monedita de un penny. Santo. Eso es todo lo que tenía la viuda, sí, pero con todo el corazón y alegría. Señor, solamente un penny. Te lo quiero dar, hermano. Mira hasta dónde lo elevó el Señor. Y aquel publicano, fariseo rico que hacer sonando las monedas porque vean que yo sí estoy echando algo bien, ya empezaban estas monedas de oro, de plata, pero el Señor no vio eso, hermano, el Señor ve el corazón. Aleluya. Y tomó por mayor, ¿verdad? A esta viuda que dio todo lo que tenía. Luego viene el cuadrante, viene la moneda llamada cuarto, luego viene el denario, que es donde nos vamos a enfocar. El denario, ¿verdad? Luego viene el dracma, el ciclo, la libra de plata, el talento. Pero entre todos, de menor a mayor, el término medio era un denario, que era el salario diario de un jornalero. Era la paga mixta, era la paga más baja.
¿Sí? Un ejemplo, aquí en México creo que la paga más baja es de 173 pesos diarios. Tómelo como un denario. En aquel entonces, en el Nuevo Testamento, en aquellos tiempos, era la paga más baja de un jornalero. Eso era el pago para todos los jornaleros. Un denario. Bendito sea el nombre del Señor. Y si nos vamos subiendo, viene la dracma, viene el ciclo, viene la libra de plata y hasta arriba el talento, que tomó todavía mucho más valor. 12.6 gramos de plata. Venía siendo 6,000 dracmas. Dracma viene arriba del denario, pero simplemente viene siendo casi lo mismo. Si te pagaba un denario o una dracma, la diferencia era 0.03 gramos, no era mucho. Entonces, si a alguien se le pagaba por un denario o un dracma, era prácticamente lo mismo. Entonces, aquí me dice que a este siervo le debía 10,000 talentos. Si hacemos las conversiones, bendito sea el nombre del Señor, vendrían siendo dracmas, un talento 6, 10, como cerca de... Acá ya perdí la cuenta. Bueno, ahorita no te lo encuentro. Aproximadamente 20 años de salario de un obrero, de un jornalero, para poder ellos ganar un talento, tendrían que estar trabajando 20 años sin gastarse, ¿verdad?, los denarios que le pagaban. ¿Sabes qué? Ahí te va tu paga. Ay, el denario, guárdamelo ahí. Oye, no vas a gastar 20 años, no. Para poder hacer un talento. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora dice 10,000 talentos. Si lo llevamos ahora en la actualidad, un talento vendría siendo como $600,000. Y si lo multiplicamos 10,000 talentos, vendría siendo 6,000 millones de dólares, 120,000 millones de pesos. Y si lo suscitamos así, hermano, una persona ganando el mínimo 173 pesos diarios por 7 días a la semana sin descansar, a la semana esta persona vendría siendo 1,211 pesos. Si lo multiplicamos al año, ¿verdad?, las semanas que tiene el año, aproximadamente vendría ganando una persona con el mínimo diario 63,000 pesos al año. Y si trabaja desde los 18 hasta los 80 años, haría aproximadamente apenas 4 millones de pesos. Y todavía le faltaría para restar su deuda 119,996 millones de pesos. A lo que el Señor enfatiza y dice: es una deuda que tú debes, que nunca vas a poder pagar. Aleluya. Nunca. Si yo te encarcelo, vas a estar toda tu vida en la cárcel hasta que mueras. Si te pongo a trabajar toda tu vida hasta que mueras, repito, no la vas a pagar. Es una deuda demasiado extensa para el mínimo que se te está pagando como un jornalero. Un denario. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Una suma tan enorme que prácticamente era imposible de pagar. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí el Señor nos está mostrando que un día estaremos delante de Dios y nos pedirá cuentas de lo que hayamos hecho para Él. ¿Por qué? Recordando que nuestra deuda con Dios, el pecado, era una deuda impagable. Por más cosas buenas que usted hiciera, usted no podría pagar el precio del pecado. Ah, yo no quiero pagar, ¿qué tengo que hacer? No, pues morir. Y ya sabes para dónde vas. Pero así la pago. La vas a pagar, pero vas a estar perdiendo en la condenación eterna. O sea, no te conviene. El perdón que el Señor nos dio por causa de nuestros pecados, ¿verdad? Cristo al darse por sí mismo. ¿Sabes qué, Manuel? Dame tus pecados. ¿Sabes qué, Stephanie? Dame tus pecados. Lorena, ¿verdad? Neto, hermana Erika, César, denme todos sus pecados, porque es algo que ustedes nunca van a poder pagar.
Yo los voy a pagar por ustedes, hermanos. Voy a dar mi vida, en vez de que ustedes mueran, yo moriré. Ese es el pago por excelencia, el único y suficiente sacrificio que Jesús hizo, la única manera de pagar lo impagable. Y vamos a ver qué tiene que ver esto con el perdón. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Bueno, si es verdad, podía pagar aún haciendo eso, bendito sea el nombre del Señor. Venderle a él, su familia y sus posesiones. Esta era una práctica muy común en aquel entonces que se venía trayendo desde el Antiguo Testamento, como castigo y a manera de poder pagar todas sus deudas, si es que les alcanzaban a pagarles. El que debía, o sea, el deudor, podía ser vendido como esclavo junto con toda su familia y tomar aún así cada una de sus posesiones. Según la ley, un hebreo podía venderse a sí mismo o por un dueño de él, pero esto era solo por un tiempo limitado, no era para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y es importante, hermano, recordar que en esta parábola el siervo había de ser vendido como esclavo, pero no quiere decir, ¿verdad? Recuerden que es una ilustración, no quiere decir que Dios nos va a vender al pecado, nos va a vender a alguien, no. Recordemos que es una ilustración representando lo celestial en esta tierra. ¿Qué quiere decir? Que por más que tú hagas, bendito sea el nombre del Señor, por más que tú vendas, por más bueno que tú eres, por más generoso que tú seas, por más bueno, porque seas el presidente más bueno y bondadoso del mundo, que construyas esto, construyas lo otro, le hagas casas a los pobres, que des tu dinero a caridades, eres el más bueno, el más puro, bendito sea el nombre del Señor. Si aún tienes el pecado encima, tú no entras al cielo. Tú no puedes ser perdonado por nadie más que por Dios, por medio de Cristo. Yo le preguntaba a alguien en el trabajo, oye, a ver, hipotéticamente, si ahorita yo estuviera, ¿verdad? Algo me pasa y tengo 3 minutos para morir, ¿qué me dirías? ¿Quiero ir al cielo? ¿Qué me dirías? Me contesta, no, pues, la verdad no sabría qué decirte. No sé, todo sería muy rápido, pasaría en shock, y la verdad, para ir al cielo, decirte cómo, la verdad no sabría qué decirte. Y pues ya la conversación giró, ya, ok, mira, tú estuvieras a punto de morir en 3 minutos, y sí sabría qué decirte. Sin perder más tiempo, acepta al Señor Jesús. ¿Verdad? Un compañero que tengo ahí en el trabajo, acéptalo. Y va a estar garantizada tu salvación, vas a ir al cielo. Hey, son 3 minutos, no lo desaproveches. Fue lo que le dije. No, pero pues si eres bueno, pues vas al cielo, ¿no? Le digo, por más bueno que yo sea, si yo no le acepto, no voy. Le digo, por que yo hice lo más malo, no sé, robé, cometí un asesinato, estoy compadeciendo delante de un juez. Manuel, te he juzgado por esto y por esto. Oiga, pero he hecho cosas buenas también. Ah, no, pero aquí estamos sentenciándote por lo malo, lo que has hecho ahorita. Y vas para la cárcel. Y tienes cómo pagar tu deuda, vas a la cárcel. Vas a pagar tu castigo. Y le decía, no son por las cosas buenas que hagas. Nada te va a alcanzar para poder tú pagar tu entrada al cielo. Tienes que ser perdonado por Dios, creyendo en Cristo Jesús, que Él existe y que lo aceptes en tu corazón. Ya me tenía que ir, le diga, piénsale. Si tienes dudas o algo, habla conmigo. Eso creo que se lo dije otra vez. Pero bueno, yo sé que es el Señor, ¿verdad? Obrando, trabajando en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Bueno, continuamos. El inciso A, vemos cómo nosotros representados, ¿verdad? Como siervos, vamos a tener que rendir cuentas al Señor. De eso es lo que está hablando primeramente el inciso A.
Y luego ahora sí viene a suscitarse en el inciso B, ¿cómo ahora es que vamos a entrar a la enseñanza del perdón? A su nombre. Gloria a Dios. Hermana Stephanie, ¿verdad? Se puede leer el capítulo 18, 26 y 27, el inciso B dice: el Señor está dispuesto a perdonar al que suplica misericordia. Hermana Fanny. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido de misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Gracias, hermano. Amén. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es cuando alguien tiene compasión de nosotros, que se extiende la misericordia, la compasión, y por lo tanto somos perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel siervo, fíjese la actitud del siervo, sabiendo que le faltaba tanto y sabiendo el castigo que iba a merecer, no le quedó de otra más que postrado suplicarle, rogarle al Señor paciencia, que se lo va a pagar todo. Fíjese que el número 1 no me dio excusas. Número 2, no le pidió perdón, perdónamelo todo para que ya no te deba nada. No se justificó. Él dijo: yo sé que te debo, ya vi, no cuadran las cuentas, yo te debo. ¿Sabes qué? Dame tiempo, ten paciencia, que yo te lo voy a pagar. Hermano, el rey, su señor, parafraseando yo creo, no dice la Biblia, pero en su mente: oh siervo mío, esto es algo que tú nunca vas a poder pagar, no te va a alcanzar, estoy pagando con denarios y me debes 10,000 talentos, y quizás el Señor me dio misericordia, que eso no me puede pagar, voy a hacer compasión con él. ¿Cuántos recuerdan, verdad, la misericordia que el Señor contó en la parábola, verdad, que trajo a los hermanos aquí del buen samaritano? El samaritano, odiado por los judíos, fue movido a misericordia. Pero esto, hermano, al moverse a misericordia, no lo hace uno. Aún siendo hijos de Dios, ¿verdad? No viene por mí, viene por el Señor. Viene directo de arriba, viene directo del cielo. ¿Por qué? Aquí vamos, aquí viene lo bueno, su nombre. Gloria a Dios. El siervo está completamente abrumado al comprender la gravedad del asunto y del castigo que le iba a tocar. No solamente él, sino su familia y todas sus posesiones. No niega que debe una gran suma, ni explica cómo es que llegó hasta esta situación. Con cero excusas, no ofrece tampoco: hey, te voy a abonar, te voy a dar un pago inicial. El punto aquí es: no puede ofrecer tal cosa que no tiene y sabe que no puede pagarlo. Una deuda tan extensa, ¿cuántas cosas está dispuesto a hacer uno para escapar de una situación tan horrible? Estamos viendo, hermano, cómo frente a un grave problema, ¿verdad? Una vez que te mencionan el problema tan grave y las consecuencias que va a llevar, la actitud y la postura de uno. Y es lo que este siervo estaba demostrando. ¿Qué tanto puede hacer uno para poder escapar de esos problemas? ¿Qué tanto puede hacer uno para escapar de su propio pecado? No puedes. Dice la palabra, ¿verdad? Si no me equivoco, en Proverbios, si no que alguien me corrija: huye el impío sin que nadie que lo persiga. Así es el pecado. Uno intenta librarse de su pecado, uno intenta librarse de su maldad. Cometí esto, cometí aquello, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué puedo hacer? No voy a hacer, le voy a hablar a tal camarada, este es mi compa. No, sabes que debo tanto, le voy a hablar a mis padres, ¿verdad? Que tienen un puesto alto. Cualquier cosa, hermano. El pecado, ¿verdad? Y sus consecuencias, mientras no te arrepientas, nos van a seguir. Empezamos a correr, a escapar de alguien, volteamos, pero no hay nadie. Eso es lo que hace el pecado, hermano. Te acarrea y te atrae consecuencias.
no puedes ni dormir y te pone en ciertas actitudes que antes quizás tú no tenías. Empiezas a ver cómo la vas a hacer. Hay mucha gente, hermano, que para librarse de eso van con santeros, van con, ¿verdad? Llegan con el Papa. Perdóname, oh Padrecito, a ver, un beso en la Biblia y Santo. pásame tanto y ya estás perdonado. Santo. Única, no, ya quedaste. Pero no, eso es tan bueno y tan grande que nos da una solución. Aleluya. Dios es tan grande, amoroso y misericordioso que nos provee, ¿verdad? Nos atrae para que podamos ser salvos por Él, para quitarnos y perdonarnos un pecado que nadie, ni el Papa, ni el pastor, la pastora, ni todas las religiones te van a quitar. Solamente Dios. A su nombre. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fue por pura compasión que el Señor de él, de este siervo, concedió a su siervo mucho más de lo que le había pedido. No le dijo el siervo, ¿sabes qué? Tengo misericordia de ti, dame la mitad. O ¿sabes qué? Te voy a reducir tu condena. O ¿sabes qué? Te voy a llevar como esclavo, pero yo te voy a decir que tantos años vas a trabajar para mí. O ¿sabes qué? Págame la mitad, 2 décimas, lo que sea de la porción de lo que me debes. O ¿sabes qué? Te voy a poner a trabajar en otras cosas para que alcances aunque sea pagarme la mitad. Hermano, el Señor no hizo así con su siervo, le concedió mucho más aún. ¿Qué? Déjalo así. No pasa nada, yo te perdono, no me debes nada. Eres libre. Deja de sentir eso, tu culpa, ¿verdad? El preocuparte de que cómo lo voy a hacer. Ya, quítate de eso. Te perdono. Ya no me debes nada. Saldo cero. Diría por ahí, no hay fijón. ¿Verdad? A su nombre. Gloria a Dios. Perdonando completamente su gran deuda y dejándolo libre, mire, del castigo que le iba a tocar. La deuda fue cancelada, fue anulada la sentencia que le correspondía. Hermano, cuando antes éramos pecadores y que queríamos hacer todo cuanto para librarnos del pecado y ser perdonados, bendito sea el Señor, con solo un paso, el aceptar al Señor como suficiente, ¿verdad? Rey y Salvador de nuestras vidas, al Señor Jesucristo. Señor, perdona mis pecados. Ahí viene, ¿verdad? Los pilares de la salvación, la justificación, la regeneración. Ahora toca, ¿verdad?, accionar lo mismo, santificación para llegar a la glorificación. Pero durante ello, hermano, el Señor, Emanuel, yo perdono tus pecados. Ahora eres libre de ese sueto. Ahora tú de lo que sentías o de lo que sea, quítalo, ya no más. Yo sí soy el único que perdono los pecados de la humanidad. Aleluya. He aquí, yo perdono tus pecados. Hermano, y todo eso se va. La preocupación, sí, ¿verdad? Hay danos del enemigo que te quieren recordar tu pasado, lo que tú hacías, pero Cristo ya perdonó tus pecados, pasados, presentes y futuros. La salvación es solo una vez. El venir a pedir perdón por tus pecados, ¿verdad?, y aceptar al Señor es solamente una vez. Ya lo demás, hermano, no dejes que el enemigo te meta esos dardos de que no, ¿cómo sé que realmente fui perdonado por mis pecados? ¿Qué estoy haciendo? Hermano, reprende al enemigo en el nombre de Jesús. Tu deuda ya fue pagada. Cristo la tomó y te restituyó en aquella cruz que te tocaba morir. Él lo agarró y murió por ti y por mí. Pero no quedó muerto, hermano. Él resucitó y está a la diestra del Padre. Y es lo que también profesamos, que un día, ¿verdad?, vamos a estar delante de Él. Aunque muramos, el Señor nos va a resucitar y estaremos delante de su presencia. Y dice Pablo, los que hayamos quedado aquí vivos, ¿verdad?, nos va a transformar, glorificar y nos vamos a ir con Él. A su nombre. Es en el rapto. El perdón de una deuda tan grande, $6,000 millones. Una ilustración dramática de qué?
Número 1, la enorme deuda que tenemos las personas para con Dios santo y justo a causa de nuestros pecados. Número 2, nuestra total incapacidad de pagar esa deuda. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Número 3, la misericordia y paciencia de Dios. Mateo 18:26 y 29, por la cual Él no envía nunca de inmediato el santo juicio que todas las personas merecen por sus pecados. No las aniquila, no las mata y luego, no mete, te toca pagar la muerte, no. Él extiende su misericordia y amor para con su perdón. Y número 4, la muerte y resurrección que Cristo, ¿verdad? De Cristo que Dios dispuso por su misericordia para pagar esta deuda tan grande y vencer el poder del pecado. Romanos 6:23. Y retomando, la deuda representa el registro de pecados contra nosotros. Así como el deudor de la parábola, somos completamente incapaces de cancelar esa deuda. Pero cuando nos arrepentimos de verdad de nuestros pecados, Dios nos libra y nos perdona de esa deuda. A su nombre. Este es el punto número 1. Conocer, ¿verdad?, que todos aquellos siervos vamos a dar cuenta delante del Señor y que Él está presto a perdonar la súplica. Si nosotros, ¿verdad?, lo hacemos genuinamente, ¿verdad?, suplicando la misericordia. Ahora el Señor nos perdonó. Ahora el Señor ya perdonó a ese siervo. Ahora vamos a la segunda parte de esta parábola. Seguimos, ¿verdad?, el tema de Dios, el cristiano y el deber de perdonar. Número 2, punto número 2. Negar el perdón a otro. Antes, ¿hay algún comentario o alguna pregunta de los incisos o algo que algún hermano quiera aportar acorde a lo que acabamos de estudiar? Hermana Raquel. Comentar que el perdón realmente da una paz, una tranquilidad en el corazón, una convicción profunda que cuando el enemigo ruge, uno puede conservar la paz y la tranquilidad y en ese momento estar aprendiendo para que aquello se vaya también, no nos continúa atacando al enemigo. Gracias, hermana Raquel. El perdón, ¿verdad?, establece una paz para con Dios y para con uno mismo. Pero debemos nosotros procurar, ¿verdad?, esa brecha de la paz que siga vigente. Recuerde, esa paz no la hago yo, y usted, esa paz la da Dios. ¿Algún otro hermano Juan? Amén. Pues vemos aquí que Jesucristo lo que enseñé, te dije, lo ponía por obra. Que aparte de esta parábola, donde habla del perdón, que también lo encontramos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, según la versión de la traducción. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, por un lado, estamos viendo también a Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz. Las famosas 7 palabras que dijo, la primera es la palabra del perdón. Padre, perdón, los que no saben lo que hacen. Entonces, primeramente, Jesús lo que dice, lo vive, y se ve, y dice el corazón. Entonces, ahí vamos primeramente la palabra perdón a Dios y a Cristo en acción, en el perdón. Y ahora nos toca a nosotros poner esta palabra, ahora a nosotros en acción para seguir practicando este perdón. Porque hay algunos por ahí que siempre andan buscando en la Biblia errores, cosas contrarias, interpretaciones liberales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay los que dicen que, bueno, sí, Jesús hablaba del perdón, ¿verdad? Pero se atreven a decir que Jesús no hablaba en serio. De otros dicen que lo que sí es el perdón, pero que era para los judíos que estaban bajo la ley únicamente. Y aparte de otros en la era moderna que practican el liberalismo, ¿no? Es decir, si tú quieres perdonar está bien, pero si no, poner bigón, o sea, no te preocupes, tú tranqui. O
O sea, están dando una serie de barbaridades y media, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, en la actualidad del nombre del Señor. Y ya hemos dicho entonces que Dios, desde el Antiguo Testamento, aprendemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Para perdonar tiene que haber derramamiento de sangre. En un sentido del cuerpo. La sangre de Jesucristo, eso implica sufrimiento, implica dolor, derramar sangre, poner la vida misma. Ahora nosotros también, al perdonar, ¿verdad? Tal vez hay un dolor por ahí opuesto, pero es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De llenarnos de Cristo para poder perdonar, y eso implica madurez, no debilidad. Amén. Sí, parte de lo mencionado es lo que vamos a ver en este punto número 2, en del Señor. Pero sí, el perdón se suscita siempre, pues primero, ¿verdad?, de parte de Dios. Ya lo que enseña el Maestro, pues es lo que nos corresponde a nosotros practicar y hacer lo mismo. A su nombre. Gloria a Dios. Bien, si no hubiera algo más, estamos pasando ahora al punto número 2. Dice, negar el perdón a otro es contrario al carácter de los hijos de Dios. Inciso A, el maltrato y la humillación al deudor es contrario al reino de Dios. Capítulo 18, versículos 28 y 29. Mi hermana Erika, ¿le puede dar lectura, por favor? Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Gracias, María. Después de que ese siervo, ¿verdad?, venía ya de verse con el Señor y por fin tener esa paz, haber quedado libre de esa grande deuda, bendito sea el nombre del Señor. Dice que salió aquel siervo, ¿verdad?, de la presencia o del lugar donde estaba con su Señor. Dice que halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Cuando alguien halla algo, es porque se lo encuentra de coincidencia. Cuando alguien está hallando o que halló algo, es porque se puso a buscar algo. Entonces, en este caso, ¿verdad?, este siervo buscó y encontró a su consiervo o a un compañero suyo que le debía 100 denarios. Aproximadamente a la actualidad, ¿verdad?, muchos lo ponen como si fueran $30, $200, pero acorde ahorita a la mera actualidad, la inflación y todo lo que está pasando, dice que se podría acercar aproximadamente hasta los $12,000 o 240,000 pesos. En comparación, ¿verdad?, con el siervo malo, ¿verdad?, o el siervo que fue perdonado, pues es un monto que está bajo, muy bajo. Oiga, 6,000 millones de tantos dólares comparado por $12,000, pues prácticamente este consiervo sí podía pagarlos. Quizás le va a tomar un buen par de años, pero sí puede sacar esa deuda. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que después de que lo halló, dice que haciendo de él le ahogaban. Según, ¿verdad?, la traducción de Dios hablado, ¿verdad?, dice que se le prendió del cuello. Dice que lo agarró del cuello y que lo estaba ahorcando. Bendito sea el nombre del Señor. Diciendo, págame lo que me debes. Oiga, vemos aquí como el contraste tan feo, como el Señor, ¿verdad?, perdonó a este siervo suyo.
Pero yo no veo que el Señor haya llegado y que le haya ahorcado, agarrado y dice, hey, dinero. No, fue un trato, o sea, el buen trato. ¿Sí? Pero este consiervo suyo, ¿verdad? Sufrió el mal trato que le dio al siervo, que el Señor perdonó. El mismo siervo que se había mostrado una misericordia maravillosa, comenzó con crueldad, agarrando del cuello, ahorcándolo, aún antes de que el consiervo hablara. O sea, la situación normal, hey, ¿cómo estás? Buen día, dime que, hey, ¿por qué no? No, o sea, nada, nomás lo miró y luego se le lanzó al cuello y que lo estaba ahorcando. Este siervo malvado, perdonado por gracia de una deuda tan inmensa, le exigía ahora a su deudor que le pagara de inmediato. Versículo 29, entonces su consiervo, miren, tomó la misma actitud e hizo lo mismo que el siervo a quien se le perdonó demasiada deuda. Dice, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pidió lo mismo, le rogó, le dice, dame tiempo para pagártelo. Estaba demostrando un arrepentimiento sincero y quizá también estaba esperando compasión y misericordia de parte del siervo malvado, porque él venía con un corazón humilde y humillado. Cuando venimos a Dios, hermano, con un corazón sincero y con un espíritu humilde y humillado, Dios no nos va a rechazar, no nos va a maltratar nunca, ni mucho menos a humillar. ¿Por qué? Porque Él está en contra de todo eso. Amén. Cuando usted vino al Señor a sus pies, el Señor no le dijo, hey, ¿sabes qué? En un año más regresa conmigo a ver qué tal. ¿O sabes qué? Te voy a castigar 10 años para que hagas lo bueno y luego vienes y te arrepientes. O cuando alguien se arrepiente, Dios no está, ¿verdad?, echándole bulla y le está señalando con el dedo. Ah, mira cómo te estás humillando delante de mis pies. Mira, en todo lo que hiciste vienes a pedirme perdón. Ay, pobrecito. No. El Señor tiene, ¿verdad?, una actitud, un carácter de compasión, de humildad, con amor y misericordia. Ofrece gratuitamente el perdón. Solamente nos toca, ¿verdad?, hacer como este siervo, postrarnos a los pies y pedir humillación. En humillación y humildad pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Ahora, este fue el primer paso, pero ahora el segundo. Mi hermano, ahora viene mi consiervo, mi compañero, mi hermano, me ha ofendido de cierta manera, me debe, no monetariamente, no, sino, o sea, cuando debes, o quizás de una disculpa, algo te hice mal, te ofendí. Cuando uno ha ofendido a alguien, ¿verdad?, y viene alguien a pedirte disculpa o a pedirte perdón, ¿cuál es la actitud que tú tienes con tu hermano? Recuerda que estamos hablando primero para con tu hermano. Suscitado de la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Se me hace muy irónico, se puede decir así, cómo Dios te ha otorgado el perdón, primeramente de tu pecado, de nuestro pecado, y luego el perdón por tantas ofensas que le hemos hecho a Dios, porque yo reconozco que yo he ofendido en varias ocasiones a Dios. Le he fallado a Dios, no ofendido con malas palabras, pero le he fallado. Y yo creo que todos aquí no se quedaron simplemente con el perdón, ¿verdad?, de sus pecados. Es decir, no creo que a partir de ese punto hasta el de hoy no le hayas fallado ni una vez a Dios. Ciertamente le hemos fallado, le hemos ofendido. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor aún sigue otorgándote el perdón. No estás abusando de la misericordia del Señor, pero le has fallado. Amén. Y te has arrepentido genuinamente, o sea, como debe de ser. Y el Señor te ha otorgado el perdón. No te preocupes,
así, vente, hay que darle. Pero mi hermano, ¿verdad?, tiene una ofensa contra mí, quedamos mal, echamos el pleito, ahora viene a pedirme perdón. ¿Sabes qué? Eso yo no te lo puedo perdonar. Qué contraste, qué ironía, que el Señor te perdone tantas veces y tú no puedes, o nosotros no podemos poner en práctica un perdón ilimitado. Porque como seres humanos tendemos a limitar las cosas, aún dentro de los caminos del Señor. ¿Por qué limito misericordia para ciertas personas sí y para otros no? ¿Por qué mi perdón, conforme a la gravedad que me hiciste, voy a ver si te perdono o no? Este siervo malvado no tuvo misericordia de su compañero, su consiervo. Hey, perdóname, ten paciencia, yo te lo voy a pagar. No tuvo, ¿verdad?, esa misericordia. Ahorita vamos a leer qué fue lo que realizó el siervo malvado, qué fue lo que le hizo a este siervo bueno. Nuestro Señor espera que tratemos y hagamos a los demás así como Él hizo con nosotros desde un principio. Hermano, practica el perdón. ¿Cuántas veces también no hemos ofendido a nuestro hermano? Estamos hablando primero para con el hermano. Que vamos y reconocemos y vamos a pedir perdón y nuestro hermano nos perdona. Vente, vamos a limar las cabezas, ya dejemos esto a un lado. Reconozco que hay, ¿verdad?, situaciones de gravedad donde quizás se dificulta el perdón, pero para ello, hermano, nuestra humanidad debe bajar y nuestra espiritualidad debe subir en oración con el Espíritu Santo. Amén. Señor, me cuesta este perdón. O personas que aún todavía tienen perdones atados. Hermano, ¿cuántas veces Jesús también se podría haber valido de lo mismo? Me escupiste mientras estuve desnudo. ¿Sabes qué? Tú me arrancaste las barbas y yo no te hice nada, no te voy a perdonar. Lo que decía nuestro hermano Juan. Yo fui a la cruz hasta el final. Y ahí perdoné a todos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es que Jesús es Dios, hermano, pero aquí fue 100% humano. Sintió lo mismo que usted siente, pasó por lo mismo que usted pasa. Pudo haber también sentido rencor, pudo haber sentido también tantas cosas, pero no. Él vino a romper muchas paredes, muchos cristales, vino a romper y acabar ya con muchas cosas, primeramente con cosas de la ley. Oíste que fuiste dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, ama a tus enemigos, ora por ellos, da el paso más allá, perdona, olvida. Hay situaciones donde el perdonar se vuelve pesado, se vuelve difícil, pero si se lleva a Dios una y otra vez, el Señor, mire, va a tratar, va a dar un cuento fresco y va a acomodar, ¿verdad?, el ambiente para con la otra persona, para con tu hermano. Dos hermanos, dos hermanas, no sé, que eran muy unidos o unidas, ahora separados por algo que pasó. Yo sé que puede haber perdón de por medio, pero nosotros no somos de los que perdono pero no olvido, o perdono pero en mi mente, pero más adelante esta me la vas a pagar. Hermano, ¿usted cree que Dios no miró, verdad, el corazón de este siervo malvado? La acción, que ahorita vamos a ver cuál fue la que tomó. Yo sé que también hay ciertos perdones, hermano, que les ha salido tanto daño que perdonas de corazón, pero uno ya establece sus límites. Y eso no está mal. Bendito sea el nombre del Señor. Lo malo está nunca otorgar el perdón genuino como debe de ser. Bueno, ¿por qué haces este perdón? ¿Porque te están observando? ¿Porque te están puchando? ¿Para que ya me dejen de decirle cosas? ¿Para callarle la boca al otro? Uno diría, ¿quién debe de tomar el primer paso? ¿El que ofendió o el ofendido? ¿El que va a pedir perdón o el que está dispuesto a perdonar? Esta cosa no es de uno, esta cosa es de dos. Ciertamente, si nosotros reconocemos, yo la regué, yo debo de tomar mi paso. Pero hay orgullo, quizás en otra persona que ofendió tanto
que no reconoce, que mejor espera que otro venga. ¿Sabes qué? Yo no fui, pero te pido perdón. Ah, ¿sabes qué? No me acordé, si es cierto, entonces no. Sea como sea, hermano, si tú no fuiste, si yo no fui, hay que dar el primer paso para que eso se vaya limando cada aspereza. Su nombre. Primero creo que levantó la mano mi hermano Angelito y luego mi hermano Angelito. Ya sé que el primer siervo, hermano, no fue sincero en cuanto fue perdonado, pero como que no era sincero por cuanto tal vez quería quitarse nada más la carga de lo que debía, ya que al no perdonar a su consiervo, ¿verdad? Se ve su maldad en el corazón que hay todavía en ese siervo. No fue sincero porque no pudo perdonar a su consiervo. Hermana Erika. Muchas de las veces no eres tú el que ofende, sino el ofendido. Pero el mismo Espíritu Santo te dice a ti, ven y pide perdón. Y tú a lo mejor puedes decir, pero, o sea, me tienen que pedir perdón a mí me ofendieron. Pero en esa obediencia, en esa sensibilidad, en ese escuchar y dejarte guiar por lo que el Espíritu Santo te está diciendo, hermano, se rompen muchas cosas. Porque tú vas y pides el perdón en humildad, ya sea del otro, ¿verdad? Si en su corazón hay dureza, pero quizás eso es lo que necesita el otro, ver una humildad en ti, para que él reconozca que realmente fue él quien ofendió. Y eso es algo hermoso, hermano, porque a veces rompe algo, quizás después de esas dos personas que están separadas, vienen a ser bien unidas, porque Dios obra maravillosamente, amén, sobre todo cuando uno hay la disponibilidad de accionar a lo que el Señor te pide que hagas. Gracias, hermana Raquelito, hermana Rita. Y fíjese, hermano, en un corazón orgulloso, con un corazón donde hay orgullo, no hay perdón. Es que, ¿por qué? Si él fue, yo no fui, pero bien claro sabes que tú fuiste. Entonces, cuando hablemos del asunto, yo voy a hacer como que no pasó nada. Ya hay algo ahí. Y si hay cosas ahí que todavía no se han remendado desde un pasado, esto el Señor te lo va a traer un día más adelante. Bueno, el carácter de Dios, ¿verdad? En Cristo, a través de nosotros, por medio del Espíritu Santo. Cuando Cristo, ¿verdad? Yo sé que Satanás, el Señor lo reprenda, tuvo demasiado enojo, demasiado berrinche quizás. Cuando Cristo hizo lo que hizo en la cruz y subió, sabía que podía haber dejado un acceso libre al Padre. Sabía, ¿verdad? Bendito sea por el Señor, que muchos de nosotros, sus hijos, podríamos estar conectados uno a uno con el Señor. Y también sabía que habría un poco o mucho de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Haga de cuenta Cristo, muchos Cristo del mismo caminando en esta tierra. No quiero decirle que somos Cristo, no. Simplemente el Espíritu, ¿verdad? Cristo mismo a través de nosotros viviendo. Y si somos millones de hijos de Dios reales y verdaderos, imagínense. A su nombre. ¿Alguien más que quiera comentarlo? Hermano Juan. Amén. Estamos viendo que también el perdón es el remedio contra la venganza. En el libro de los Hechos estaban apedreando a Esteban, porque le estaba predicando la palabra tal y como debe de ser predicada y aplicada, exhortando a los judíos que dice que lo empezaron a matar a pedradas, y que él, puesto de rodillas, miró la gloria de Dios y a Jesucristo a la derecha, y entonces pudo exclamar: nadie nos encuentra este pecado. El apóstol Pablo, en segunda de Timoteo capítulo 4, los versos finales, dice que andaban muchos ministros con él, pero dice que cuando la primera vez que se lo llevaron a Roma, los magistrados para juzgarlo, por aquí, por allá, todo el mundo corrió, lo dejaron solo. Dijo: en mi primera defensa, todos me abandonaron, huyeron, pero no los he tomado en cuenta. Pero estamos viendo que Pablo no vivió frustrado de ahí
me dieron la espalda, como son, me dejaron solo. No, no dijo nada. Lo que gusta es que el perdón transforma la amargura en alegría. La conclusión es que una persona que no perdona es que no ha conocido la profundidad de su propia deuda. Gracias, hermano Juan. Vamos ahora, gloria a Dios, al inciso B. También aquí es donde se expone un poco más, acorde a lo mencionado por nuestro hermano Juan, en el nombre del Señor. El inciso B dice: hacer caso omiso al ruego por perdón acarrea graves consecuencias. Hacer caso omiso al ruego por perdón acarrea grandes consecuencias. Capítulo 18, del versículo 30 al 31. Gloria a Dios, mi hermana Cristina, si le puede dar lectura. Mateo capítulo 18, versículos 30 y 31. En el nombre de Jesús dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Este siervo inmisericordia, malvado y despiadado, tenía la postura de no hacer con él misericordia como le habían hecho, ¿verdad?, anteriormente a él, y perdonándolo también como asimismo lo hicieron con él. Podía aprovechar la oportunidad de tratar a otros como a él mismo lo trataba. ¿Sabes qué? Yo vengo de un caso igual. Párate, no te preocupes, yo te perdono. Vamos, todos bien, todos felices, todos contentos en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Pero reaccionó de una manera indiferente a como la que reaccionó su Señor. No quiso perdonar y en su negativa fue todavía más allá. Lo hizo encerrar en la cárcel hasta que le pagara todo lo que debía. A diferencia del otro, como era una cantidad menor, ¿verdad?, mejor de la ley, él no entraba entonces como para servir como esclavo. ¿Sí? Por lo tanto, él tenía que pagar su deuda en la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí, hermano, vamos a entrar así de la dureza que el pecado causa en el corazón humano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que hubo en el corazón de ese siervo malvado para hacer mal y no hacer igual a su compañero, a su consiervo? Muchas de las veces, hermano, entra al corazón, ¿verdad?, el egoísmo, la impiedad, la inmisericordia, el rencor, una raíz de amargura. ¿Cuál es tu cuestión por no perdonar la ofensa de tu hermano? ¿Cuál es tu cuestión para no perdonar a aquel que no conoce al Señor si algo Él te ha hecho? Primeramente, para con el impío, no nos ha mandado el Señor, ¿verdad?, hacer con él bien para que conozca a Cristo y venga y se arrepienta. Primeramente, para con el impío. Para con el apartado, no debemos hacer también con él bien para que reconozca y vea que todavía hay amor de Dios, misericordia en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el apartado, ¿verdad?, en su mente me van a juzgar, me van a señalar el mal que hice, por eso no quiero volver, me avergüenzo. No pasa nada, nosotros estamos para traerte. Cualquier cosa, mira, a lo mejor no me hiciste nada a mí, pero cualquier cosa yo te perdono, pero dame tu mano y vámonos de regreso. Vámonos al redil, no te quedes fuera. O si no es aquí, ve y busca en una donde se mueva, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios, donde se le alabe, donde se le honre. Y para con mi hermano, que vamos uno a uno. Bendito sea el nombre del Señor. No nos ha llamado Dios a ser así unos con otros, como Él lo hizo. Amaos unos a otros, soportaos unos a otros, sean unidos en amor fraternal, porque como hermanos en Cristo conocemos que todo esto, ¿verdad?,
El carácter que ahora opera en nosotros y el cual tratamos viene de arriba. No viene de mí mismo, porque si viniera de mí, mi hermano Manuel, humanamente hablando, No, pues no. la verdad no iría para bien, hermano. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón para no perdonar la ofensa a mi hermano? ¿Es algo áspero de hace muchos años atrás? ¿Es algo que algo me dijo o algo me hizo que todavía no me siento listo o no me siento lista para poder ir a entablar una conversación y llegar al perdón o ser perdonado? Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, entonces ¿cuándo va a ser el tiempo? En el tiempo de Dios. Bueno, ¿cómo va a tener el tiempo de Dios si tú o yo no estamos poniendo de nuestra parte? Aquí el compañero del siervo llegó, no mostró misericordia ni perdón y por lo tanto lo mandó, lo echó a la cárcel. ¿A dónde mandas tú a tu hermano? ¿Qué tal si yo tuve un roce con algún hermano o alguna hermana aquí, bendito sea el Señor, y yo vengo arrepentido, ¿verdad? O vienen arrepentidos hacia mí y yo no sé el trato del Señor que tuvo con mi hermano o con mi hermana, si le habló duro, si lo trató duro, ¿verdad? Para ablandar su corazón. Pero yo lo tengo endurecido, que hay del mío, Dios también va a tratar conmigo. Debo yo en oración, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, Señor, dame un corazón, sigue poniendo un corazón blando, un corazón de carne, que podamos seguir juntamente experimentando las misericordias de Dios entre los unos y los otros. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos dejó en su modelo de oración a pedir al Padre que perdone nuestras deudas y ofensas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Pero ¿cómo le vamos a decir al Señor, perdona mis ofensas y yo no perdono a mi hermano? Ciertamente al final de esta parábola dice, cuidado, porque de no ser así, Dios no va a ser contigo como tú quieres. Dios tampoco te va a perdonar. Amén. Tus ofensas si no has perdonado a las de tu hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Mateo 6:12. Y así como Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo vemos después también con Esteban, como llenos, ¿verdad?, del Espíritu, como llenos del Señor, ellos pudieron decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero yo no voy a venir con alguien, hermano, te perdono porque no sabes lo que estabas haciendo. No, hermano, vamos a hablar, vamos a entablar una conversación. Vamos a ver en qué yo te ofendí. O sabes que quiero hablar contigo porque me sentí ofendido cuando dijiste esto, cuando hiciste esto. Se empieza a animar las perezas, se empieza a actuar el Espíritu del Señor allí y se empieza a poner en práctica el perdón. Porque el perdón no viene de mí, no viene de usted, viene de alguien. A su nombre. Gloria a Dios. Así que el no perdonar a otro, ¿verdad?, cierra la gracia divina respecto al perdón, ¿verdad?, que todo hombre necesita de Dios. Y como decía nuestro hermano Juan, el siervo malvado no perdonó a su consiervo, no perdonó a su compañero, porque realmente no había sido transformado por el perdón de Dios. Todo aquel que no esté dispuesto a perdonar o a pedir perdón realmente no ha sido transformado por el poder perdonador de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿verdad?, siendo testigos de lo que estaba ocurriendo, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Vieron un proceder desconsiderado, cuando anteriormente habían sido testigos lo que el Señor había perdonado a este siervo malvado. Sintieron primero tristeza por cómo este consiervo estaba, ¿verdad?, siendo tratado. Sus ruegos y peticiones fueron rechazados y todavía aún lo mandó a la cárcel. Luego tristes por el proceder del siervo malvado, el perdón y la misericordia dadas por el Señor, su Señor, el Rey, que este siervo le había dado, estaba siendo insultado. Me dio el Rey, mi Señor, el perdón, pero lo estoy pisoteando al no perdonar a mi consiervo. El perdón que el Señor me dio por mis pecados y todas las fallas que Él me dio y me ha perdonado, yo para con mi hermano, para el impío que yo no estoy perdonando, estoy
utilizando ese perdón que Dios me dio porque no lo estoy poniendo en práctica y no ha surgido en mí realmente un cambio en mi corazón transformado, el perdón que Él me está otorgando. El Señor nos dice: perdona como yo los he perdonado. Perdónense entre ustedes, así como yo los perdono cada día sus faltas, sus fallas. No tengan un corazón, ¿verdad?, lleno de amargura, lleno de ira para con ustedes. El perdón que yo les otorgo, practíquenlo entre ustedes. No pisoteen el perdón que yo les doy al no perdonar a tu hermano o a tu hermana. Mi hermana Ana. Bueno. Tocando un poquito el tema de lo que habla, viene a mi mente que el viernes una hermana en Cristo, a la que yo amo mucho, me dice: ¿puedo hablar contigo, por favor? Tengo algo que decirte. Yo sí. Dice: quiero pedirte perdón porque creo que el domingo te comenté algo o hice algo que no te gustó o como que te molestó y me sentí mal. Y toda la semana anduve con eso en mi corazón y quiero pedirte perdón. Y yo miré en su vista el dolor que estaba causando ella y me dolió. Y yo dije: ¿sabes qué? Perdóname tú a mí. Si yo hice algo para ofenderte o yo dije algo fuera de contexto para lastimarte, en ningún momento ha sido mi intención, ¿verdad? Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta el cómo hablamos, el cómo nos dirigimos, hasta el tono de voz que usamos y lastimamos sin saber. Pero me dolió tanto en el corazón, como digo, a todas las amo. Y dije: discúlpame tú a mí, perdóname, porque nunca fue mi intención lastimarte, ¿verdad? Yo fui terminando siendo la que estaba pidiendo el perdón, y me dice: tengo toda la semana. Y digo: ¿por qué no me hablaste el lunes? Te hubieras hablado de mucho sufrimiento, ¿verdad? Y nos abrazamos y nos reímos, amén. Y tocando el tema ese, yo vuelvo a decir ahora, y lo he dicho varias veces en verdad: si alguna vez yo a alguien he ofendido por alguna acción que yo he hecho o hablado, nunca ha sido mi intención, porque los amo en el amor del Señor. Gracias, hermana. Bueno, a ver, pues, ¿verdad? Cada quien tiene su testimonio vivo, ¿verdad?, acerca de muchas cosas, platicando la misericordia, el amor, el perdón. Pero es bueno, hermano, proceder de las dos personas. Aunque tú no tuviste la culpa, pero igual, ¿sí? Todo del corazón, todo viene del Señor. Si hay algo que por mucho tiempo atrás no se ha podido hablar, si uno sabe que causó algo y la otra persona también lo sabe, pero no se acercan, uno tiene que tomar la disposición, porque somos humanos, hermanos. No es cuestión de orgullo, sino que a lo mejor, pues sí, cuando hay un perdón entre dos, la persona quizás viene el sentimiento, no se siente mal, llora, pero al final, hermano, sana el alma, sana el corazón. Cualquier cosa que haya habido, hermano, en algún pasado, no es de que lo olvidé, no, porque hay cosas que no se olvidan. Pero ya después pasa, hermano, ya después de que esto se trata y se habla. Y también hablando del orgullo, hermano, muchas de las veces la persona orgullosa, y no lo digo porque la hermana Ana lo dijo ahorita, sino porque yo tuve algo con tal persona, pero no me voy a rebajar a ir con esa persona y yo decirle: mejor lo voy a hacer enfrente, ¿verdad? Y voy a generalizar, y ya con eso no, repito, hermana, no lo digo por usted, sino porque muchas veces en el hombre hay un orgullo tan grande. Pero porque yo voy a pedir perdón, ¿sabes qué? Sí fui yo, pero ni te voy a marcar, yo prefiero, hermano, las cosas frente a frente. Yo no me gusta por teléfono ni por mensaje. A mí me gusta hablar y dialogar, ver a la otra persona. Pero se me hace mucho yo tuve algo con alguien, yo sé que fue, yo sé que el hermano está esperando mi perdón, pero voy a lavar las manos diciéndole aquí enfrente en general. No, hermano, eso no es correcto. Dios ve tu corazón y Dios ve la actitud con la cual tú procedes. Todo hijo de Dios debe sentir, ¿verdad?, tristeza cuando frente a sí ocurre una injusticia. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance en favor de la justicia, en favor de lo recto, ¿verdad?, que proviene
de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que ahora, hermano, tenemos que hacer. Ahora ese siervo malvado, alguien lo vio. No se escapa de lo que él hizo, ¿verdad? Y ahora vienen las consecuencias. Las consecuencias de cómo el Señor lo perdonó y él no actuó con proceder y practicar el perdón con su consiervo. Vienen consecuencias. Lo mismo para con nosotros. Si el Señor nos ha perdonado todas nuestras ofensas, empezando por nuestro pecado, ¿verdad? Pero de ahí, una ofensa que un hermano nos hizo y no queremos perdonar, hay consecuencias. Vamos a ver, capítulo de punto 3, en su nombre. ¿Algún otro comentario? Pregunta al hermano Juan. Amén. Pues sí, a veces podemos decir te perdono, pero no te amo. Lo que me hiciste te perdono, pero de aquí en adelante te voy a sacar la vuelta. Ya te perdoné, pero no te quiero ver. La Biblia dice que el que no ama anda en tinieblas y que no ha conocido a Dios. Es primera de Juan. Incluso el que no perdona no tiene derecho a ministrar. Porque dice que si vas a traer tu ofrenda delante del Señor y tienes algo con tu hermano, ¿te acuerdas? Antes que ministres a Dios, primero ponte de acuerdo con ese perdón, con ese amor. ¿Verdad? No vaya a ser que no perdonamos y traemos ahí veces de amargura y así estamos dirigiendo, predicando, tomando parte, cantando, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que empezar por ahí. Gracias, hermano Juan. Punto 3. El Padre Celestial castiga al que no perdona de corazón al hermano. Mateo 18, del 32, versículos 32 a 35, inciso A. El Señor llama siervo malvado al que niega el perdón al otro. Capítulo 18, del 32 a 33. El hermano Esteban puede darle lectura, por favor. Jesús dice: entonces, llamándole a su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Gracias, hermano Esteban. No debes de perdonar a otros como yo a ti te he perdonado. No debes de ir más allá de las 70 veces 7, así como yo te perdoné más que 70 veces 7. No debes de poner en práctica lo que yo he hecho contigo para con los demás. Te perdoné porque me rogaste. El Señor ahora manda llamar al siervo cruel y malvado para de nuevo, vamos a rendir cuentas. Empezando ahora, no por lo que le debía, sino por sus acciones, por su proceder, por su actitud para con su consiervo, para con su compañero. Lo llama siervo malvado, alguien que se portó injustamente ante una súplica tan humilde. Todo hijo de Dios está llamado a vivir conforme a los principios del reino de Dios, del reino de los cielos, aquí en la tierra, espiritualmente hablando. Somos ciudadanos, ¿verdad?, de nuestra ciudad celestial que nos espera. Amén. Estamos poniendo en práctica aquí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Prefieres tú que Dios te diga siervo malvado, o que Dios te diga bien, buen ser, siervo y fiel? Amén. Aleluya. ¿Qué prefieres tú? Yo prefiero ser un buen siervo y fiel, no un siervo malvado. Ciertamente a mí me cuestan también muchas cosas. Sé en las cosas, ¿verdad?, en las que batallo, ¿verdad?, hablando como cuestiones así del perdón, misericordia, ¿verdad? En eso yo no batallo, yo batallo en otras cosas que reconozco. Pero yo no puedo, ¿verdad?, realizarlo por mí mismo o dar un paso si primero yo no voy a la presencia del Señor. Yo no puedo avanzar si realmente no llevo una vida espiritual grata como a Dios le gusta. ¿Por qué? ¿De qué me sirve vivir todos los días y no hay una íntima comunión con Dios? ¿Cómo voy a vencer mis obstáculos? ¿Cómo voy a pasar mis luchas si no tengo una íntima comunión con Dios? Porque el Espíritu Santo es el que me la da, el Espíritu Santo es quien me redarguye, el Espíritu Santo es quien me llena. ¿Cómo lo voy a hacer si no estoy buscando a diario? Para mí quizás se me puede volver difícil un perdón, pero yo en la presencia de Dios, a diario, le
tiempo que sea necesario, el Señor va preparando mi corazón para que vayas a predicar el perdón. Se supone que deberíamos estar listos, pero vamos caminando paso a paso. Vamos corriendo a la meta, no vamos volando, ¿verdad? Tanto yo puedo, ¿verdad?, en ese aspecto, batallar una cosa como a alguna hermana o algún hermano. Es difícil, digo, fácil para ellos porque el Espíritu está trabajando y en esa área no batalla, pero quizás en lo que a mí se me hace fácil, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, a lo mejor a otra hermana le cuesta. Pero cada quien vamos subiendo de nivel, buscando la presencia de Dios, ¿verdad?, en una íntima relación. ¿Por qué? Porque por sí solo el hermano Manuel no puede. No puede. Empiezan a brotar, ¿verdad?, la ira, el enojo, la amargura, lo que no existe, empiezan esos recuerdos, pero con el Espíritu Santo lo baja. Dios quiere que tengamos una actitud correcta al hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. De nada sirve hacer buenas cosas para su reino si maltratamos a nuestros hermanos y a nuestros prójimos. El no perdonar a otros, escuche bien, el que tú no perdones a otros, o si tú no vas a pedir perdón de lo que causaste, te pone en la categoría del siervo malvado o de sierva malvada. Yo no quiero estar ahí, hermano. Y por eso se supone que cada quien nos esforzamos a vivir conforme al carácter de Cristo. Su nombre. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia? ¿No debías tú también? Quiere decir, ¿no era ahora esa también tu obligación? Yo te perdoné, ¿no era tu obligación ahora también hacer lo mismo? No, pero esto se trata de mí, son asuntos míos, mis problemas. Hermano, todo viene de arriba. Claro que era también tu obligación, tu deber hacer lo mismo. Era el deber de este hombre, del siervo malvado, no solamente estar lleno de gratitud, sino también ser ejemplo y portador de la misericordia y perdón dada por su Señor. Es lo que decía al principio, usted es un canal directo. Somos portadores de las cosas que Dios nos da de ahí arriba para con los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Para todo aquel que nos rodea, el Señor le recordó la misericordia que tuvo hacia Él, de aquella deuda que le perdonó. Y Dios guarda memoria. Esto me muestra que Dios guarda memoria la gracia que Él tuvo a nosotros. No quiere decir que porque le perdonó a su siervo toda esa suma de dinero, quiere decir que ya te perdono y ya me olvido de eso. No, yo te traigo memoria conforme a tus acciones. Pero Él nunca te va a traer, ¿verdad?, como el enemigo, nunca te va a recordar el pecado o de donde Dios te sacó. Eso no lo va a hacer porque dice que Él lo agarró, ¿verdad?, y lo echó lo más profundo de la mar. Pero sí nos puede recordar de dónde Dios nos sacó. Este Señor nos sacó de una deuda inmensa. No procediste igual, no practicaste, era tu deber, ven para acá, te voy a recordar la deuda que tuviste conmigo. Su accionar, su actitud fue lo que lo mandó de vuelta a llamar a este siervo por medio de su Señor. La gracia que nos ha sido dada debe ser mostrada a los demás. Esto está escrito también a cuanto al evangelismo, ¿verdad?, evangelizar, pero también brindar el perdón que también hemos recibido de parte de Dios. Estamos hablando del cristiano y el deber de perdonar. Nunca se nos olvide cuánto nos ha perdonado el Señor. Hermano Manuel, que nunca se te olvide cuánto te ha perdonado el Señor. Hermano Marco, que nunca se te olvide cuánto te ha perdonado el Señor. Hermano Neto, hermana Ana, hermana Nito, hermana Luna, hermana Juan, hermano César, hermano Checo, hermano Fernando, todos aquí presentes, que nunca se nos olvide cuánto nos ha perdonado el Señor. A su nombre. Inciso B, ya para terminar. El castigo del Señor viene por no perdonar. Escuche, no por no perdonar así nomás, por no perdonar, ¿qué dice? De todo corazón. Capítulo 18, 34, 35, mi hermana Lorena. Si después de la lectura ya terminamos con este inciso. Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Gracias, hermano Santo. ¿Escuchó? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, con usted, conmigo, si no perdonamos de todo corazón. No dice si no perdonamos, ¿verdad?, a cada hermano sus ofensas. No, de todo corazón a cada uno, su hermano, sus ofensas. Su Señor enojado
lleno de una justa indignación. Indignación quiere decir sentimiento de intenso enfado. Su enojo es justificado, o sea, es justificable. Fue un enojo justo de parte del Señor. El rey ahora revoca, le quita la clemencia, el perdón, la misericordia que antes tuvo con él. Te la voy a quitar. No te mereces ahora, vas a regresar a donde una vez yo ya te había mandado. A ser esclavo de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos un gran contraste, hermano, con la compasión que el rey había mostrado anteriormente. El rey podía tolerar con paciencia esa pérdida monetaria. Quizás no le dio importancia. No me importa esta pérdida monetaria. Yo te perdono, siervo, porque viniste a mí con clemencia, con ruego. Viniste clamándome, yo te perdono. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la injusticia que yo miré que tú hiciste a uno de tus súbditos o de tus hermanos consiervos provocó en mí una justa indignación. ¿Cómo es posible que no perdones cuando yo te perdono siempre? Dice que lo entregó a los verdugos. El verdugo era aquel que atormentaba antes de una sentencia. Digo, antes de que ya, ¿verdad?, fuera a cumplir la sentencia. Entonces, del Señor. Se dice que esta podría ser una ilusión, ¿verdad? Quizás se dice, según los estudiosos, que tiene justamente merecido el siervo malvado a un castigo eterno, porque no podía pagar lo que debía. Estaría en la cárcel hasta morir para siempre. Santiago 2:13 me dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. El Señor ciertamente tendrá misericordia de que tenga misericordia, eso es de Él. Pero aquí, nuestro proceder: Manuel, no tuviste misericordia, no tuviste perdón. Bueno, se te va a hacer a ti contigo lo mismo. El castigo que te va a tocar por lo mismo, por esto. Bendito sea el nombre del Señor. La importancia de no guardar rencor a aquel que nos ofende. Él no perdonó de corazón. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. El que se niega a perdonar a otros desecha la esperanza de ser perdonado él mismo por Dios. Hermano, perdona. Perdonemos. Toda amargura, todo enojo que se quite, pero no sino más. ¿Por qué? Porque toda amargura, enojo o lo que sea que haya en el corazón empieza a brotar de una raíz. ¿De qué me sirve cortarlo si no lo extraigo de la raíz? Va a volver a crecer, va a dar banana. Es como una planta. Tienes que cavar hasta el fondo y extraerlo desde la raíz. Quitarlo, no cortarlo simplemente. ¿Y quién lo va a hacer posible? Yo no. Mientras nos metamos con el Señor, Él lo va a hacer posible y nosotros que nos dejemos a su nombre. Gloria. El perdón es cual Pedro hacía referencia anteriormente, como comentamos al principio, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar yo a mi hermano? Era un perdón rutinario, un perdón humano, un perdón de lo mismo de siempre, basado en el concepto de lograr la justificación mediante buenas obras. Es que yo te perdono, estoy haciendo una buena obra. Y no un perdón como el Señor, como Dios pide, de todo corazón, a su nombre. Un corazón que es transformado realmente por el perdón de Dios debe conducir a una vida completamente cambiada, que ofrece una misericordia y un perdón semejantes a los que ha recibido de arriba de Dios. El que no perdona a los demás demuestra que su propio corazón no ha experimentado el verdadero perdón de Dios. Todos necesitamos, hermanos, ser perdonados. Tenemos usted y yo la posibilidad de brindar misericordia y perdón a un hermano que nos ha ofendido, porque el perdón verdadero viene del corazón. Y ahí le va. Ese perdón verdadero que viene de tu corazón solamente sabe de Dios si es real o no. Así que hasta aquí, hermano, está este estudio. Creo que haya sido de bendición, así como lo fue para mí.